No es un secreto para nadie que las películas tienden a exagerar o maquillar la realidad con el fin de entregar un producto más atractivo para las masas. Incluso aquellos filmes que están basados o inspirados en hechos históricos reales tienen muchos detalles alterados o retocados, a veces llegando a tergiversar completamente una historia verídica para dar una sensación de espectacularidad y epicidad que no se podría conseguir contando la historia como fue en realidad. ¿O sí? Está claro que los guerreros griegos y ni siquiera los espartanos iban al combate semidesnudos, dando patadas voladoras, marometas y se iban apuntando la pentakill cada 2x3, para después desenvainar su espada corta y adentrarse en las filas enemigas para continuar con un sangriento combate, en el que curiosamente, pese a contar con una desventaja de 100-1, los enemigos siguen atacando uno por uno. Pero algo de verdad hay en la película. Ese acto de valor, ese sacrificio por amor a su tierra y ese arrojo en el combate sí que existió. Esos personajes sí que existieron. Entonces, cabe hacer la pregunta, ¿cuánto hay de cierto en la película? Que sí, ya sé que esta película salió hace muchos años, pero nunca es tarde para aclarar algunas incógnitas que pudieron surgir a raíz de esta. La batalla de las Termópilas se encuentra dentro del contexto de la Segunda Guerra Médica. Tras la derrota en la batalla de Maratón que puso fin a la Primera Guerra Médica y con el ascenso de Jerjes I, los persas ahora clamaban venganza. Según el historiador Heródoto, las fuerzas de los persas eran de aproximadamente 2,5 millones de hombres, aunque según estimaciones modernas las fuerzas de Jerjes ascendían únicamente los 200.000 hombres, que para los griegos seguía siendo una cifra aplastante. Al conocer la magnitud del ataque venidero, varias polis griegas se aliaron para rechazar la ofensiva persa, formando algo conocido como la Liga Helénica, liderados por atenienses y espartanos por mar y tierra respectivamente. Pese a esto, las probabilidades seguían siendo aplastantes en contra de los griegos, quienes pese a jugar de caza no podían formar un ejército capaz de al menos igualar al de Jerjes. Los ánimos de la mayoría de las polis era terrible, y muchos de hecho creían que era mejor deponer las armas. Aún con todas las adversidades descritas, la Liga Helénica formó a los hombres que pudo y le plantó cara a Jerjes. Los espartanos eran ya famosos por la brutalidad de la disciplina de sus ciudadanos y la habilidad de sus guerreros. El historiador Jenofonte dijo: ellos eran los únicos verdaderos artistas en materia de guerra. Se regían por un gobierno diárquico, en el que existían dos soberanos simultáneamente. Uno de ellos era Leónidas. Al ser el hermano menor, nunca tuvo oportunidad real de aspirar al trono de Esparta, por lo que la educación que recibió no fue la de un joven destinado a gobernar, sino la misma que el resto de los espartitas. Más adelante, con el repentino fallecimiento de sus hermanos, fue que Leónidas pudo ascender al trono de Esparta. Los espartitas estaban educados con el fin último de la defensa de Esparta. Formaban en la mente del espartano la disciplina y la convicción para ser aquellos temibles guerreros que todos conocemos. La sociedad espartana consideraba una vergüenza regresar a casa después de perder una batalla. El historiador Plutarco afirmó que las madres espartanas despedían a sus hijos únicamente diciendo: vuelve con tu escudo o sobre él. Cuando se hizo evidente el ataque persa, los espartanos consultaron al oráculo de Delfos, quien vaticinó dos posibles resultados. Heródoto lo cita así: mirad, habitantes de la extensa Esparta, o bien vuestra poderosa y eximia ciudad es arrasada por los descendientes de Perseo, o no lo es. Pero en ese caso, la tierra de Lacedemón llorará la muerte de un rey de la estirpe de Heracles, pues al invasor no lo detendrá la fuerza de los toros o de los leones, ya que posee la fuerza de Zeus. Proclamo, en fin, que no se detendrá hasta haber devorado a uno o a otro hasta los huesos. Leónidas, probablemente por la educación que recibió, diferente a la de un rey, se ofreció para tomar el papel de quien fuera sacrificado por Esparta. Él mismo sabía que era un sacrificio incluso para sus guerreros. Por ende, se aseguró de que los hombres que le acompañaran en la batalla tuvieran descendencia asegurada, es decir, que tuvieran al menos un hijo varón, para preservar así el legado de sus compañeros. Y de ahí sale el mítico número de los 300 espartanos. Con los atenienses preparando su flota para hacer frente a la de los persas, los espartanos liderarían la defensa por tierra en una coalición de polis griegas que llevarían a la cabeza a Leónidas. Como bien dije antes, las fuerzas de Jerjes eran de aproximadamente 200 a 250.000 hombres, mientras que los aliados griegos reunían en conjunto a aproximadamente a 7.000 hombres. ¿Are you kidding me, pendejo? Las tropas griegas se apelmazarían en la parte más angosta del desfiladero de las Termópilas, cuyo nombre significa literalmente puertas calientes. En dicho punto, que entonces era de aproximadamente 100 metros de ancho, la superioridad numérica de los persas se desvanecería, pues solo podrían atacar simultáneamente el mismo número de los hombres que defendían.
Cuando Jerjes llegó al lugar, no podía dar crédito a lo que veía. ¿Cómo es que esos hombres pretendían frenar a su ejército? Entonces mandó a un emisario para exigirle a Leónidas que entregase las armas, incluso ofreciéndole un trato preferente a las polis que se rindieran. Según la versión de Plutarco, Leónidas solo contestó: ven y tómalas. Las tropas aqueménidas esperaron durante 4 días antes de lanzar la primera ofensiva, en parte con la intención de que la magnitud del ejército intimidara a los griegos y en parte con un leve temor o recelo de que se tratase de una emboscada. Era imposible que los griegos de verdad pretendieran frenar el avance de los persas con tan pocos hombres. Finalmente, al 5.º día, ya cansado de esperar, Jerjes inició el ataque. Las primeras oleadas que intentaron penetrar el muro de escudos de los griegos fueron tropas ligeras, quienes padecieron rápidamente. Aunque ciertamente eran más rápidos, la condición geográfica no les permitía explotar esa ventaja, así que sus escudos de mimbre, sus ropas ligeras y sus lanzas cortas poco pudieron hacer contra el bronce de los escudos griegos. Para el segundo día de combate, los estragos en el ejército persa ya eran colosales. Jerjes estaba desesperado. Mandó a sus mejores hombres en un vano intento de romper la formación griega, pero poco pudieron hacer. La falange griega se había construido ya como un muro casi inexpugnable. Los ánimos en el bando de los aliados eran inmejorables, y un pequeño halo de esperanza se comenzaba a vislumbrar en el horizonte. Para ese momento, los espartanos ya se habían hecho de renombre entre los soldados de la coalición por su fiereza y arrojo en el combate. Entonces una duda comenzó a palpitar en el corazón de los griegos. ¿Podría ser que llegarían a alcanzar la victoria contra los persas? ¿Tendríamos aquí a un David contra Goliat? ¿Los griegos podrían apuntarse a la proeza de haber ganado una batalla donde la diferencia era de más de 10-1 en su contra? Sin embargo, la formación griega tenía una debilidad por el propio terreno que en un principio les estaba ofreciendo la victoria. Un camino que vadeaba el desfiladero y llegaba directamente a la retaguardia de la formación. Era una debilidad que Jerjes desconocía, aunque no por mucho tiempo. Al final del segundo día de batalla, llegó hasta los aposentos del rey aqueménida un griego, un traidor, llamado Efialtes. Tal vez motivado por el temor o por el deseo de una vida mejor mientras sus coterráneos sufrían las consecuencias de haber desafiado al rey persa, mostró al dirigente el camino que descubría la retaguardia de los griegos. Efialtes, solo hay algo que quiero decirte. ¡Marica! 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 Leónidas había apostado a algunos hombres en esa zona para no dejar completamente descubierta la formación. Uno de esos hombres logró llegar a tiempo con el rey espartano para informarle de lo sucedido. Al verse rodeado ya por las fuerzas enemigas, entendió que la resistencia en las Termópilas había llegado a su fin. Así que, en un pleno acto de valor y respondiendo al oráculo cumpliendo su deber con Esparta, ordenó a los hombres que quedaban de la coalición que se retiraran, mientras él y sus 300 espartanos cubrían la retirada. Los 400 tebanos y los 700 tespios que también habían asistido a la resistencia en las Termópilas rehusaron a retirarse, y se quedaron junto a los espartanos defendiendo hasta el último día el paso de las Termópilas. Así que, en el último día de batalla, aproximadamente 1.400 soldados griegos se quedaron haciendo frente a los más de 200.000 hombres de Jerjes. Aquel acto de Leónidas, sus espartanos y los tespios y tebanos que le acompañaron ese último día no quedó solo como una de las mayores proezas militares o uno de los momentos más épicos de la antigua Grecia, sino que ofreció a los griegos una verdadera oportunidad de enfrentarse a los persas, y por primera vez en su historia hasta entonces, un sentimiento de unidad como un solo pueblo. Con el tiempo que Leónidas y sus hombres ganaron en las Termópilas, los atenienses tuvieron el tiempo suficiente de sacar a su pueblo de la ciudad y refugiarlos en la isla de Salamina, y preparar su flota con la que más tarde se impondrían sobre los persas. Además, los soldados que regresaron de las Termópilas nutrieron al ejército que lograría la derrota final sobre los persas en la llanura de Platea. Días después de la batalla, unos espartanos buscaron y encontraron los restos de Leónidas para darle sepultura. En honor a él y a sus 300 espartanos, el poeta Simónides de Ceos grabó en el sitio donde habían caído un epitafio que recita: Caminante, ve a Esparta y di a los espartanos que aquí yacemos por obedecer sus leyes. Y después de lo que te he contado, ya me dirás tú qué suena más épico, la ficción o la realidad. Pues ya lo sabes, si te gustó el video no olvides reventar el botón de like, suscribirte y compartir. Eso me ayudaría muchísimo para seguir compartiendo este tipo de material. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los próximos videos. Si tienes alguna sugerencia o quieres que hable de algún tema en particular, déjalo en la caja de los comentarios. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Dani
y hasta la próxima.